¿Cuál? Sí, es así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés que lo ponga de nuevo a ese diagrama? No, no, era para corroborar nomás. Bien. Entonces Y- voy a este, al que teníamos recién. Bien. Vuelvo con este nuevamente porque lo expliqué muy rápido porque se me acababa la clase. Este diagrama o este gap de miscibilidad también lo puedo tener en un triángulo equilátero, chicos. Es lo mismo. O sea, la curva se va a ver cambiada un poco porque cuando haga el triángulo equilátero, las composiciones de mi curva de solubilidad van a ser las mismas, pero al ser un triángulo equilátero van a quedar ubicadas en diferente lugar, nada más. Entonces, dentro de este gap, yo siempre voy a tener dos fases líquidas. Mis rectas de reparto son rectas experimentales. O sea, yo no puedo tirar cualquier recta de reparto, que es distinto a lo que podía hacer en los diagramas anteriores donde tenía los abanicos. Porque en el diagrama anterior, que tenía en equilibrio agua con sales inorgánicas y tenía esos abanicos, si yo tengo un punto X dentro del abanico, me voy al vértice del abanico donde tenía los cristales de la sal pura, desde ahí trazo una recta que pase por el punto X y donde cortaba a la curva de solución saturada, yo formaba mi recta de reparto. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Ahora, en este caso, no hay forma de que yo pueda trazar una recta de reparto si a mí no me dan o los puntos de equilibrio para unir, o sea, este punto, las composiciones de este punto y la composición de este punto, y me dicen que el punto de composición 1, el punto 1 de esta composición está en equilibrio con el punto 2 de esta composición, entonces, si no hay forma que yo trace esta recta si no me dan eso para que yo una, o ya las rectas dibujadas. Una vez que tengo esto, acá se puede trabajar fácilmente, incluso, como yo estoy acá en una zona de dos fases, bueno, cada vez que esté en una zona de fases aplico una regla de la palanca para saber cuánto tengo de cada fase. Ya sabemos aplicar regla de la palanca. Ahora también puede ser que yo tenga una composición, una solución 1, que se encuentra acá, en la zona de una sola fase. Y una solución 2 que se encuentra acá, en la zona de dos fases. O sea, imagínense que ustedes están en el laboratorio y tienen un recipiente, un beaker con solución 1, o sea, van a ver solamente un líquido. ¿Por qué? Porque está todo disuelto, tengo una sola fase. Estoy en este punto. Y mezclo a ese líquido con otro beaker, con el líquido de otro beaker que está acá. El otro beaker va a tener dos fases líquidas. La cuestión es que cuando yo mezcle los dos beakers en un tercero, voy a tener como resultado una tercera solución. El tema es, esa tercera solución, ¿dónde va a estar? ¿Va a tener una o va a tener dos fases? Por ejemplo, lo que yo tengo que pensar siempre es que, a ver si puedo, y me imagino que ayer el ingeniero Macaño les dijo esto, estoy segura que les dijo esto, que si yo tengo dos soluciones, una acá y otra acá, la solución resultante va a estar en algún lado en una recta que me une este punto con este punto, ¿o no? ¿Les dijo eso? Hola. A ver. Formas, una estrella. ¿Puedo poner la estrella acá? Tinky. Listo. Ay, pero no se ve. Ahí está. Una estrella ahí.
control C, y otra estrella acá, control V. Acá tengo una estrella. ¿Ven lo que estoy haciendo? Bien, estoy haciendo mucho esfuerzo. ¿Me siguen? Si yo Sí, tengo... profe. Bien. Miren que esto para mí es mucho esfuerzo, chicos, hacer esto delante de ustedes. Si yo tengo acá una solución 1, solución 1, estoy en una zona de una sola fase. O sea, tengo un beaker con un líquido que tiene 3 componentes, pero están completamente disueltos. Bien. Una cierta cantidad de moles o una cierta cantidad de volumen. Tengo en otro beaker una mezcla que tiene esta composición. Entonces, el otro beaker, como tiene esta composición, ¿cuántas fases va a tener? 2. ¿Sí o no? Porque caí en la zona de 2 fases. ¿No se Sí, da? profe. Sí, gracias. Entonces, si yo mezclo el contenido del beaker 1 con el contenido del beaker 2, voy a tener como resultante una tercera solución, que va a estar, siempre la voy a encontrar en algún lugar en la recta que me une la composición de la solución 1 con la composición de la solución 2. O sea que mi solución resultante va a estar en algún punto en esta recta. ¿En qué punto de esta recta va a estar? Va a depender de las masas o de los moles que yo tenga de cada solución y de cada componente en la solución. Por ejemplo, a ver. Profe, y a su vez la solución 1 y la solución Se corta. A ver, se me los corto. mismos componentes, lo que Claro. ahora me escucha, A ver, decilo de nuevo, por favor. que la solución 1 y la solución 2 van a estar formadas por los mismos componentes, o sea, el 1, el 2 y el 3, solamente en distintas composiciones. Claro, por ejemplo, imagínate que la solución 1 tiene 100 kilogramos, ¿sí? 100 kilogramos. De esos 100 kilogramos, no sé, tengo 60 kilogramos del componente 1, porque estoy acá, vengo, leo aproximadamente 60%, ¿ves? Del componente 1, del componente 2 bajo, 30%, o sea, son 30 kilogramos, son 90 en total, tenía 100, 10 kilogramos del componente que tengo acá en este vértice. ¿Bien? Y lo voy a mezclar con 200 kilogramos de la solución que tengo acá. Está bien, esta solución se me separa en 2 fases, pero yo sé que cuando yo ingresé ahí 200 kilogramos, si leo la composición, y le voy a poner que sea casi el 20% del componente 1, ¿sí? El 20% de 200, ¿cuántos son, chicos? ¿40 kilogramos? ¿Está bien? No, 2 por 2, 4, sí. 40 kilogramos, voy a tener el 20% del componente 3, 40 kilogramos, 40 y 40 son 80, 200 menos 80 son 120 kilogramos de este componente. ¿Está claro? Entonces, si yo sumo 100 kilogramos de la mezcla 1 y 200 kilogramos de la mezcla 2, ¿cuánto voy a tener en total? 300 kilogramos. Esa va a ser mi masa total. Si sumo los kilogramos que tengo de componente 1 con componente 1, de 2 con 2, de 3 con 3, y digo que 300 kilogramos el 100%, la cantidad de kilogramos de A que tenga va a ser el porcentaje de A. La cantidad de kilogramos de B, el porcentaje de B, y así. Voy a tener el porcentaje de los 3 componentes y capaz, si me ayuda, voy a caer en un lugar por acá. Acá tendré mi solución resultante. Entonces dije, mira, mi solución resultante cayó en una zona de 2 fases. ¿Cuánto tengo de cada fase? Y caí sobre una recta de reparto, no. Entonces lo que voy a hacer es tomar una recta de reparto, voy a trazar una recta de reparto lo más parecida a la recta que tenga más cerca,
aplico la regla de la palanca y veo en cuánto se me dividió. A ver, ¿podría escribirlo? Perdón, profe, ahí las dos fases, las puedo determinar por ese punto de pliegue que dice ahí fase alfa de un lado y fase beta del otro, que hay como un punto Líquido ahí que dice. 2. O sea, mira, es muy simple. Olvídate del punto de pliegue. ¿Bien? Olvídate del punto. Todo lo que esté dentro de esta curva es una zona de dos fases. Llámala líquido 1 y líquido 2 si querés. Alfa o beta. Pero tenés que saber que alfa y beta son fases líquidas. Y cada una de esas fases, alfa y beta, contienen el componente A, B y C, o el componente 1, 2 y 3. O sea, todo lo que esté dentro de ese gap de miscibilidad se separa en dos fases. Cada vez que yo te ponga un punto dentro de ese gap, estás dentro de una zona de dos fases. Y cuando estás fuera, estás dentro de una zona de una fase. Bien, gracias, profe. Bien, pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo mezcle acá la solución 1 y la solución 2? O sea, donde yo dije, tengo 100 kilogramos de solución 1. ¿Bien? Esos 100 kilogramos están formados por, a ver acá, 60% de componente 1 y 30% de componente 3. O sea, 60% de componente 1 y 30% de componente 3. Por lo tanto, tengo que tener 60 más 30 son 90, 10% de componente. ¿De qué componente? ¿El de este es 0? No, 1. ¿Por qué dice compuesto 1 puro? Compuesto 1 puro implícito. Acá sería el 2, acá arriba. ¿Me entienden? ¿Ven que acá dice compuesto 1 puro? Compuesto 3. Acá dice compuesto 1 puro implícito. ¿Saben por qué dice implícito? Porque la composición de este se lee a partir de la diferencia entre estas dos con el 100. Le vamos a poner componente 0 ese. Punto. Listo. Componente 0. Ahora, lo mezclo con 200 kilogramos de una solución 2 formada por la solución 2, ¿por cuánto? ¿Cuánto decimos ahí que tengo de componente 1? ¿18%, chicos? 18% de componente 1 más, si bajo acá, 20%. 20% de componente 2 más 18 más 20 es 38, 100 menos 38, yo ya no resto. 72, 62, 62, 62, gracias, por ciento de componente 0. Bien. Entonces, ahora, si yo sumo 100 más 200, voy a tener 300 kilogramos de solución resultante. ¿Sí? Porque nos mezclé estos dos. Ahora, esos 300 kilogramos van a ser el 100% de mi mezcla. ¿Está claro? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque ahora tengo una mezcla que en total tengo 100%. Pero, ¿cuánto voy a tener? Acá tendría que poner una llave, pero no lo voy a poder escribir. Acá. Voy a poner otro enter. Si digo que tengo 60% del componente 1, ¿cuántos kilogramos son? Son 60 kilogramos del componente 1, ¿sí? Más 30% van a ser 30
kilogramos del componente 2, más 10 kilogramos, ay, qué aburrido que es esto, del componente 3. Para los 200 kilogramos, ¿cuánto es el 18% de 200? ¿Quién está sacando la cuenta? A ver, celular. ¿Nadie saca la cuenta? 200 por 0.18. 36. Yo sí, la he sacado también. 36 kilogramos, gracias, del componente 1. Más el 20% de 200 van a ser 40 kilogramos del componente 2. El resto, si a 200 le resto 36 y le resto 40, ¿cuánto es? 124, profe. 124 kilogramos del componente 0. ¿Estamos claros? Entonces, si yo sumo los 100 kilogramos de mi solución 1 con los 200 kilogramos de mi solución 2, tengo estos kilogramos de cada uno de los componentes. La solución resultante va a tener ¿cuánto? 300 kilogramos. Y eso va a ser un 100%. Esa solución resultante resulta que va a tener, del componente 1, va a tener 60 más 36 kilogramos. Eso va a ser un porcentaje determinado, X. Y ahí voy a decir cuál es la composición de X en el equilibrio. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque sumé los kilogramos que tengo de componente 1. Lo mismo puedo hacer para sacar la composición del componente 2. ¿Cuántos kilogramos tengo de 2? 30 más 36 kilogramos. Si 300 kilogramos de 100%, los 30 más 36 kilogramos, va a ser un X% de porcentaje. Y del componente 0 va a ser la diferencia. Entonces, voy a tener la composición del componente 1, la composición del componente 2, me vengo con esa composición y cae acá. Listo, ya tengo dónde me quedó la mezcla resultante. ¿Cuántos kilogramos tengo de la mezcla resultante? 300. ¿De qué composición? Esta. Caí en la zona de 2 fases. Bien. Entonces, ¿cuánto voy a tener de cada fase? Debo aplicar la regla de la palanca. ¿Dónde aplico la regla de la palanca? Sobre la recta de reparto. Esta. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Ay, chicos, esto es muy aburrido. Estoy muy aburrida yo. Ustedes, si yo estoy aburrida, ustedes no quiero ni pensar. Los que quedaron, porque el resto se fue. A ver. Apliqué la regla, o sea, vine y me fijé mi solución resultante de 300 kilogramos. A través de estos cálculos saqué la composición y la ubiqué acá. Luego aplico la regla de la palanca y sé cuánto tengo de líquido 1 y líquido 2. Acá el líquido 1, vuelvo a leer las composiciones y digo, líquido 1 tiene tanto de componente 1, tanto de componente 3, tanto de componente 0. Leo la composición del líquido 2 y sé cuánto tiene del componente 1, del componente 3 y del componente 0. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Si yo acá lo que puedo hacer es decir, bueno, ahora, a esta solución resultante, tome la fase rica en el componente 3 de esta solución resultante. Entonces tengo que tomar esta masa, la de este punto, y mézclela con, no sé, 50 kilogramos de una solución que está acá. ¿Cuál es su solución resultante? Y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, debo entender cómo trabajar con las reglas de 3 simple y con las composiciones del sistema ternario. Esto lo puedo hacer tanto en este ternario, que es un triángulo rectángulo, como en un triángulo equilátero. Profe, ahí nomás me parece que para calcular el componente 2 sería 30 más 40. Quedó 30 más 36, no sé por qué. Escribí mal, yo me Sí, fijé. profe, y dijo 30% componente 3 y después le puso 2 entre paréntesis.
del primer. Chicos, yo siempre hago eso. Acá, ¿en dónde? ¿En este? Sí, ahí, en el del 100 kilogramos. ¿En el de 40 kilogramos? El de 100 kilogramos, el segundo, Sí. dice el componente 3 y ahí dice 2. Para. Claro, profe, tiene que poner en 10 kilogramos 0 o en el de 124 3, para que quede 1, 2, 3 o 1, 2, 0. Bueno, entonces, este sería el 3 y los 10 kilogramos serían del 0. Eso es lo que me están diciendo. ¿Sí? Ah, perdón, y acá también. Espera. Porque No, profe, que puede poner el 30 kilogramos que quede como número 2 y ahí ya se acomodaría. se acomoda todo. Bueno, les dejo como el número 2. Ustedes leen la composición. Listo. ¿Listo? Ahí está. Bien, ¿qué más? Yo les voy a subir un ejercicio para que ustedes hagan. El problema de la guía de ejercicios de diagramas ternarios es que es hacer cálculos de los diagramas o incluso graficar los diagramas. Y nosotros este año no vamos a graficar diagramas. No hay forma de que lo hagamos. Eso quedará para cuando hagan operaciones 2. Les darán estas curvas y ustedes, los puntos experimentales, y ustedes deberán determinar esta curva de solubilidad y bueno, y luego hacer las extracciones necesarias, etcétera, etcétera. Pero en realidad estos diagramas líquido-líquido son muy importantes en las extracciones líquido-líquido. Se usan un montón. A ver. Hoy el chat. ¿Por qué no puedo ver el chat? No puedo abrir el chat. Que alguien me está diciendo algo del chat. ¿Qué más les puedo dar de esto? O sea, tengo un montón. Profe, ¿todos estos cálculos se hacen a mano o en MATCAD? Como quieras, me da lo mismo. Lo que para vos sea más fácil. Los quieren hacer en MATCAD, los hacen en MATCAD, los quieren hacer a mano, los hacen a mano. Yo no tengo problema. Así que, por eso, no hay ningún problema. ¿Sí? A mano son re fáciles de hacer estos cálculos. ¿No? Me parece a mí. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre este? Porque les voy a compartir otro. Por lo menos hoy vamos a ver los distintos tipos de diagramas y la clase que viene hacemos cálculos sobre los diagramas. ¿Les parece? ¿Cuántos minutos me quedan?